Buenas tardes. Vamos a desarrollar el solucionario de esta práctica número 2. En la pregunta número 1 nos dice lo siguiente, ¿verdad? La distinción más complicada de las estructuras del sistema nervioso central se halla en el sistema límbico, pues al ser frontera entre los hemisferios cerebrales y el tronco encefálico no hay un consenso claro en definirla como parte del cerebro o ser exterior a él. Sobre este microsistema nervioso es una parte que ha sufrido poca modificación a lo largo de la evolución humana, ya que su principal función es. Recuerdan ustedes que habíamos analizado que el sistema límbico cumple una función muy importante en el aprendizaje y también en el comportamiento emocional. Y que de alguna manera decíamos que el sistema límbico permite el aprendizaje emocional, la memoria emocional de situaciones que podrían ocasionar el peligro en las personas, ¿no? La pérdida de la seguridad, ¿verdad? De las personas. O de los animales también, ¿no? De tal manera que nosotros cuando experimentamos una situación traumática, dolorosa, en un lugar como puede ser un asalto, otro día cuando pasamos por ese lugar experimentamos miedo, ¿no? Y ese miedo es una emoción que experimentamos como una forma de preservación de nuestra propia existencia, ¿no? Por lo tanto, este sistema límbico participa de manera consciente en la toma de decisiones, no necesariamente, ¿no? Porque actuamos a veces de manera automática, ¿no? El control del movimiento voluntario, eh, los movimientos que realizamos cuando nos asustamos son movimientos involuntarios, ¿no? Como el temblar, ¿no? Como de repente el agitarnos, ¿verdad? Entonces no podría ser la B. C. El desarrollo de la memoria reconstructiva, agregar eventos no ocurridos realmente a un recuerdo. No, ¿verdad? Porque la memoria voluntaria que implica reconstruir, ¿no? Con elementos que no existen, una realidad que hemos experimentado, forma parte ya de una actividad consciente, ¿no? Sin embargo, el sistema límbico forma parte pues de una actividad más automática, ¿no? Vegetativa, ¿verdad? D. La supervivencia de la especie ante situaciones de peligro y otras, ¿no? Eso sí correspondería justamente con el sistema límbico, ¿verdad? Entonces, acá nos indica, pues el sistema límbico es conocido como el cerebro emocional y contiene pues estructuras muy importantes, ¿no? Y se encarga de muchas funciones, entre las cuales eh, son esenciales para la supervivencia, representadas por el hipotálamo, ¿no? Que regula la homeostasis, y la amígdala, ¿no? Que se activa ante situaciones de peligro, ¿no? Experimentando miedo, ¿verdad? En ese caso, la clave correcta es la D, ¿no? Sistema límbico vinculado con la supervivencia de la especie ante situaciones de peligro. Una pregunta más o menos similar vino en el examen de admisión que hacía referencia a una persona que era asaltada, ¿verdad? Y que el miedo, la agitación que experimentaba esa persona cuando era asaltada justamente se vinculaba con el sistema límbico, ¿verdad? Pero esa persona cuando va a perseguir a los ladrones, reflexionan en el camino diciendo que de repente esa circunstancia puede llevarlo a más peligro, por lo tanto desiste de su intención de perseguir a los ladrones y esa toma de conciencia, esa capacidad para, ¿no? Planificar, ¿no? Verificar una actividad, justamente tiene que ver con el área prefrontal, ¿no? Que no forma parte del sistema límbico, sino de la corteza frontal, ¿verdad? Bien, en este caso sí está haciendo referencia justamente al sistema límbico, ¿no? Bien, vemos la pregunta número 2. Nos dice lo siguiente, ¿no? Se lee en un reporte médico lo siguiente: paciente afectado por el síndrome de Cleaver-Bucy. Presenta, entre otras conductas, ausencia de la conducta de evitación ante el peligro. No experimenta miedo, así como arranques de ira e incapacidad para controlarlas, ¿no? Ello lleva a suponer que el área alterada es. Bien, recordamos que el síndrome de Cleaver-Bucy
fue estudiado justamente por estos médicos alemanes en chimpancés, ¿no? A los cuales les dañaron, les lesionaron justamente la amígdala cerebral. Entonces se puede reconocer, ¿no?, de que esta función importante de la amígdala consiste en el aprendizaje emocional. Eh, y cuando experimentamos nuevamente un estímulo muy parecido o similar al cual estaba asociado con esta experiencia, reaccionamos con miedo, ¿verdad? En este caso sería la B, ¿no? La amígdala, ¿no? Acá nos dice entonces, dentro del sistema límbico se encuentra la amígdala, ¿no? Es un núcleo que ha permitido la supervivencia de la especie, debido pues a que gracias a él podemos reaccionar eh, tras percibir un estímulo como peligroso, como amenazante a nuestra integridad. Puede inhibir nuestra conducta o puede activar la conducta para huir, ¿no? Para atacar, ¿no? Para luchar. De hecho, las lesiones, ¿no?, que se producen en la amígdala van a provocar la pérdida del miedo, que es una característica muy importante de estas lesiones en la amígdala, ¿no?, que se vinculan pues estrechamente con este síndrome llamado síndrome de Kluver-Bucy, ¿no? Entonces la clave correcta es la B. Está bien, ¿sí? La pregunta número 3 nos dice vincule las áreas funcionales con los casos correspondientes, ¿no? Recuerden ustedes que el área de Wernicke se vincula básicamente con la capacidad para entender el lenguaje hablado, ¿no? Si una persona nos habla, nos da un mensaje verbal, uno puede interpretarlo a través justamente del área de Wernicke, ¿no? Entonces la uno estaría asociado con entender lo que el profesor explica en clase, ¿no? Uno sería la B, ¿no? Uno b. ¿Sí? Veámoslo acá. El uno vinculado con la B, ¿no? El área de Dejerin eh, se refiere pues a aquella área del lóbulo occipital izquierdo que contiene los núcleos que nos permiten la comprensión de lo que leemos, ¿no? Nos permite entender lo que estamos decodificando a nivel de la visión, ¿verdad? Entonces el área de Yerin se vincula con estudiar el resumen enviado por el correo electrónico, ¿no? Se supone que si nos envían un resumen por el correo electrónico tenemos la capacidad de leerlo, ¿no?, de entenderlo, ¿no? Una lesión en el área de Yerin provoca lo que se conoce como la alexia, ¿no?, la incapacidad para entender lo que uno lee, ¿no? Bien. El área de Exner está vinculado pues con la corteza motora y específicamente es el área que regula la capacidad para escribir, ¿no?, para realizar los movimientos para la escritura. Entonces, el enunciado 3, el concepto 3 se vincula con copiar en el cuaderno lo que está en la pizarra, ¿no? Esa capacidad para poder, ¿no?, captar visualmente el mensaje que está en la pizarra y la capacidad de escribirlo, de copiarlo, implicaría pues el área de Exner, ¿no? Y el área de Broca, recuerdan ustedes, está vinculado con la capacidad para articular palabras, ¿no?, para articular el lenguaje. Por lo tanto, llamar al profesor para consultarle, ¿no?, articular las palabras correctas para que el profesor atienda una consulta, ¿verdad? Entonces sería la 4 vinculada con la C, ¿no? Por lo tanto, la clave correcta es la B, ¿no? 1B, 2D, 3A, 4C, ¿verdad? Pregunta 3. La pregunta número 4 nos dice lo siguiente, ¿no? El área prefrontal es la estructura ubicada en la parte anterior del lóbulo frontal. Esto es hacia la cara. Sus funciones en las actividades mentales exclusivamente humanas son muy amplias. Sobre dicha zona elija las proposiciones correctas, ¿no? Plantea situaciones hipotéticas, sí, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos pues las hipótesis, los supuestos, estamos buscando la forma de cómo anticiparnos al futuro, ¿no? Entonces, justamente la hipótesis, la anticipación al futuro, la previsión de consecuencias es una función muy importante de la corteza prefrontal, ¿verdad? La una sería correcta.
Es responsable de la emisión de conductas espontáneas. Las conductas espontáneas generalmente son conductas reflejas, ¿no? De repente el sistema límbico, ¿no? Cuando nos asustamos de manera espontánea comienza a provocar una mayor agitación, aceleración del ritmo cardíaco. Esa conducta espontánea justamente es provocada por eh, centros como el sistema límbico, ¿no? No sería entonces un ejemplo, ¿no? De una función de el área prefrontal, ¿no? Más bien el área prefrontal está eh, reconocido como el que ejecuta funciones, ¿no? Voluntarias, ejecutivas, ¿no? Las funciones ejecutivas. Por lo tanto, no pueden ser espontáneas, ¿no? Sino son voluntarias, ¿no? Conscientes, deliberadas. La afirmación 3: organización de la información para que pueda ser usada en el momento pertinente, ¿no? Claro, aquí se habla de la memoria de trabajo, ¿verdad? Nosotros cuando enfrentamos un problema traemos información de nuestra memoria de largo plazo y la retenemos durante unos segundos para utilizarla en ese momento, ¿no? Entonces, en ese caso la 3 sí sería correcto, vinculado pues con la memoria de trabajo. La afirmación 4: es responsable de la conducta sexual exagerada expresada en la hipersexualidad, ¿verdad? Esto es una de las características notorias pues, del síndrome de Kluver-Bucy, ¿no? Que es cuando una persona tiene una lesión por un tumor, por un accidente cerebrovascular en las amígdalas, ¿no? Puede desencadenar en una hipersexualidad, hiperfagia, ¿no? Excesivo, excesiva pasividad de la persona, ¿verdad? Pues las afirmaciones correctas serían pues la uno y la 3, ¿no? Correspondientes pues con la C, ¿no? La C, 1 y 3. Entonces acá nos indica esas características, ¿no? De acuerdo con el enunciado, el área prefrontal cumple una serie de funciones mentales exclusivamente humanas, ¿no? Como plantear hipótesis, ¿no? Para explicar un fenómeno de la realidad futuro, ¿no? De la realidad, así como también organizar la información para usarla adecuadamente con nuestra memoria de trabajo, ¿no? La capacidad de anticipación, la fijación de metas, ¿no? El inicio y mantenimiento de la acción, ¿no? La toma de decisiones, ¿no? La inhibición de la conducta también es importante, ¿no? Eh, la planificación en la base a la memoria, la capacidad de modificar nuestras estrategias, ¿no? O elaborar también conceptos e ideas abstractas, ¿no? Sería la C, por esa razón, ¿no? 4C. Bien, la pregunta número 5 nos dice lo siguiente, ¿no? Urrus Frederick Skinner fue un psicólogo, filósofo, investigador e inventor muy reconocido en el campo de la psicología conductual. En él no solo se reconoce su contribución como científico, sino también como inventor de diversos dispositivos para generar programas de recompensas y castigos. De lo anterior podemos afirmar que, ¿verdad? Sus actividades destacan por el uso del hemisferio derecho. Claro, ¿no? O sea, se asume que ser inventor, ser creativo, ¿no? Diseñar cosas diferentes, tiene un predominio fundamental en el hemisferio derecho, que es el hemisferio artístico, creativo, innovador. Eh, la B, no desarrolló lateralización cerebral hemisférica. Bueno, en el enunciado no hay ningún indicio de que haya sufrido algún problema de lateralización, ¿no? O sea, no se puede afirmar B. Exploró las habilidades de ambos hemisferios. Claro, efectivamente, necesariamente tuvo que utilizar ambos hemisferios, pero como en el texto se destaca la capacidad para crear cosas nuevas, estaría más enfatizando la A, ¿no? Que es destacar por el uso del hemisferio derecho, ¿verdad? La D, en su actividad predominaba la actividad subcortical. Si fuese así, entonces hubiera sido una persona dominada por la ira, por la cólera, ¿no? Por el miedo de repente, ¿no? Lo cual no era, o todo eso no se afirma eso en el enunciado, ¿no? Por lo tanto, la alternativa más acertada sería la A, ¿no? Se ha demostrado en múltiples investigaciones que los hemisferios se especializan, ¿no? En determinadas funciones
Así, el hemisferio derecho nos permite ser creativos, ¿no? Eh, Inventar cosas, ¿no? A diferencia del hemisferio izquierdo, que se especializa básicamente por el pensamiento convencional, analítico, racional, ¿verdad? Entonces, Skinner, al inventar nuevas herramientas, nuevas formas para entender el comportamiento de los animalitos, ¿no? De los ratones, de las palomas, hizo uso de su hemisferio derecho, fundamentalmente. La 5, la A, ¿verdad? La pregunta 6 nos dice, el papá de Ricardo le lee un cuento para acostarlo, mientras el niño lo escucha representando las imágenes de los personajes de dichos relatos. Elija la afirmación correcta de acuerdo a lo descrito. ¿Es claro el uso del hemisferio derecho en el niño? Claro, en el caso como el papá le está contando cuentos, se supone que el niño está escuchando la narración y está transformándolo, ¿no? En imágenes, ¿no? En de repente sucesos, ¿no? En eventos, en tiempos, colores, ¿no? De tal manera que sí, ¿no? El pequeño está usando su hemisferio derecho, ¿no? Porque está imaginando aquello que su papá le cuenta. El padre está usando el hemisferio derecho para relatar. Básicamente, cuando leemos, estamos usando nuestro hemisferio izquierdo, ¿no? Donde está el área de Broca, el área de Broca, el área también de la comprensión del lenguaje. Por lo tanto, la afirmación B sería incorrecta. La C, ¿no? Ricardo está leyendo gracias a la acción del lóbulo occipital. Ricardo no lee, ¿no? El niño no lee, ¿no? Es el papá el quien lee, ¿no? La de el padre de Ricardo pone en acción el hipotálamo para cumplir con dicho rol. No, ¿verdad? El hipotálamo no cumpliría ese rol importante para la lectura, ¿no? Cumple pues un rol más de regulación de la homeostasis corporal, ¿no? Por lo tanto, la afirmación correcta sería la A, ¿no? Entonces acá nos indica, ¿no? Que es necesario precisar, ¿no? Que la imaginación, la creación de imágenes nuevas a partir de la lectura implica pues el uso del hemisferio derecho, ¿no? Básicamente, ¿no? Bien, la 6, la A. La 7, el órgano con mayor cantidad de conexiones con las demás estructuras del encéfalo y por lo tanto la más importante de todo el sistema nervioso a nivel de funciones psicológicas y conductuales es, claro, de todas, ¿no? Las que están en los enunciados, no puede ser el cerebelo, ni la médula espinal, ni la formación reticular, sino tiene que ser el cerebro, ¿no? El cerebro que ya contiene pues a la subcorteza, contiene la corteza, que mantiene conexiones con todas las partes del cuerpo y con otras estructuras orgánicas, ¿no? De tal manera que sería básicamente el cerebro, ¿no? Los conocimientos sobre el cerebro han tenido sus frutos, por ejemplo, en las aplicaciones en la medicina, la cibernética y la psicología, ¿no? Sin embargo, aún falta mucho por conocer la diferencia entre el cerebro con respecto a otras estructuras neurológicas, ¿no? Está en gran cantidad de con interconexiones que se establecen entre las neuronas cerebrales favorecen, ¿no? La actividad mental compleja, ¿no? De muchos seres vivos, principalmente el ser humano, ¿verdad? ¿No? La clave correcta es la C. Sí. La pregunta número 8 nos dice, ¿cuándo Yanina huele alguna comida con pollo, siente desagrado? Ello es porque cuando estaba embarazada le tenía aversión a la carne de dicha ave y con solo olerlo le generaban agruras. Aunque hoy su bebé tiene ya un año, la molestia aún persiste, más que por sensación, por el recuerdo de aquellas veces. Ese malestar se debe a una función de la estructura conocida como, ¿recuerdan ustedes el concepto de memoria emocional? ¿No? El hecho de que la amígdala cumple esa función de conservar aquellas experiencias traumáticas, ¿no? Aquellas experiencias dolorosas, ¿no? Para que en un futuro podamos evitarlas, ¿no? En este caso, el hecho de que esta señora, ¿no? Yanina, sienta aversión al oler la comida hecha con carne de pollo, esa respuesta emocional
estaría siendo codificada, ¿no? Almacenada de manera, ¿no? Muy sistemática y persistente por la amígdala, ¿no? Entonces acá nos hace referencia a eso, ¿no? Dentro de las estructuras subcorticales, el hipocampo, el tálamo, el área septal, el giro cingulado, el hipotálamo, la amígdala, entre otras, pero esta última, o sea, la amígdala, es la que viene a ser el sustento material de la memoria emocional, ¿no? Así, cuando hoy a una persona siente agrado, placer o desagrado, displacer por un hecho pasado, es porque experimenta un recuerdo emocional, ¿no? Y esto es gracias a este centro nervioso perteneciente al sistema límbico, ¿no? En el caso de Janina, el asco que experimenta ante el olor a la carne de pollo es provocado justamente por que se ha almacenado esa información en su memoria emocional, gracias pues a que tiene su amígdala en perfecto estado, ¿verdad? Pues acá la clave correcta sería la A. Bien, bien estimados estudiantes, gracias por su atención. Eso sería el solucionario número 2. Muy buenas tardes.